Usted sabe que cuando nos disponemos por ahí a escuchar un mensaje, una prédica, una palabra, como le llamamos, ese mensaje que vamos a escuchar puede tener distintas formas, más allá de que su base y fundamento sea la palabra, sea la Biblia. La estructura del mensaje y el fundamento y el centro, la esencia del mensaje puede variar de acuerdo a la época del año, de acuerdo a lo que Dios hable a los pastores o a los que nos toca predicar en algún momento. Y el mensaje de esta tarde, hermanos, tiene como esencia, como centro del mensaje, uno de los atributos del carácter de Dios. Hemos tenido momentos donde hemos hablado de personajes, de historias, y sobre ahí hemos extraído alguna enseñanza para nuestras vidas hoy. El mensaje de esta tarde es sobre uno de los atributos de Dios que en lo personal más me ha cautivado, más me ha seducido en el buen uso del término. Y el título del mensaje de esta tarde es Dios es bueno. Dios es bueno. Les decía, es uno de los aspectos de su carácter que desde el inicio de mi conversión a Cristo, porque yo no sé usted, pero cada uno a veces venimos con pasados, con historias, y eso hace inconsciente o conscientemente que uno tenga una imagen de Dios. Muchas veces esa imagen se ve afectada quizás por el modelo de padre que tuvimos, entonces eso a veces afecta de una u otra manera, más o menos depende de cada uno, la imagen que uno puede tener del Padre, de Dios. Experiencias negativas con algún cristiano en el pasado, puede ser. Experiencias de familia, cuando uno es chico y ve el matrimonio, y a veces eso impacta en los ideales de Dios y en la misma persona, en la misma percepción o imagen que uno tiene del Padre. Por eso es que cuando llegamos a Cristo, el velo nos es quitado y empezamos a conocer la revelación de Dios, cómo Él quiere ser conocido por nosotros, por su creación. Y uno de los atributos esos que resalta y que a mí en lo particular siempre es como que me ganó el corazón por ahí, ¿no? Es esto de que Dios es bueno. Para ir entrando en tema, si hablamos hoy en el mundo que nos movemos, en el trabajo, en la sociedad, donde sea que usted se mueve, veo acá chicos por ahí que juegan al fútbol, ¿no? En el ámbito que cada uno se mueve, y cuando hablamos de que algo o alguien es bueno, ¿qué se le viene a la mente? Seguramente o es probable que se le venga a la mente algo como que es algo beneficioso, ya sea para usted, para alguien, para una institución. Algo que es sinónimo de prosperidad o bienestar. Algo que nos hace bien. Algo que nos da alguna ventaja. El diccionario dice varias cosas acerca de lo que es bueno. Por ejemplo, algunas frases que extraí ahí del diccionario es que algo es bueno cuando tiene bondad, cuando es útil y tiene propósito para algo, cuando causa agrado o satisfacción, cuando es moralmente recto o virtuoso, aquello que produce un efecto positivo. Esta idea de bueno, sin duda en la actualidad por ahí ha pasado por muchas historias, ¿no? Por muchas etapas a lo largo de la historia. Y quizás en la actualidad, en el mundo que vivimos, ese concepto de bueno cada vez es más relativo. Lo que para uno es bueno, quizás para el otro no es tanto. O quizás para el otro hasta quizás es malo. Porque ya a veces en este mundo, a veces ya no depende de lo que diga alguien o algo, sino qué piensa cada individuo, cada comunidad, de acuerdo a sus valores y principios. Por eso es que nos vamos a introducir en la palabra para ver qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios y por qué decimos que Dios es bueno. Salmo 100,
versículo 5, primera parte, dice que, fíjense cortito, ¿no? ¿Está en pantalla? El Señor es bueno. ¿Dice ahí? Sí. Ahí está, ahora sí. Bien, gracias. Bueno, el primer subtítulo de hoy, Salmo 100, ahí va a aparecer en cualquier momento, dice que el Señor es bueno. Este término, fíjense algo interesante, porque este término que leemos en el Antiguo Testamento, lo busqué por supuesto, no es que me leí el Nuevo Testamento ayer, el Antiguo, perdón. Esta palabra de bueno aparece alrededor de unas 500 veces en el Antiguo Testamento, en la palabra original hebrea, por supuesto. O sea, fíjense que cuando la Biblia habla acerca de Dios y dice que Dios es bueno, no usa una palabra nueva, no saca un término novedoso para describir la bondad de Dios, sino que usa un término relativamente común. Entonces, en base a esto que les digo, quizá alguno podría pensar, bueno, pero así como es bueno, Dios es bueno, quizás hay algo que también es bueno, igual de bueno, ¿no? Porque es bueno, la misma palabrita yo la aplico a algo que me hace bien, a una comida sana, a una actividad que me hace bien. ¿Qué es lo que ocurre? Es que el autor bíblico no está definiendo a Dios en base a una idea previa. No es que él decía, bueno, lo bueno es esto, y como Dios es así, lógica, Dios es bueno y uso esta palabrita simple para que todos sepamos usarla. Lo que está ocurriendo es que se le está dando a bueno en la palabra una profundidad, un significado a esa palabra que hasta ese momento no tenía. Desde el momento que se dice en la Biblia que Dios es bueno porque el Señor es bueno, ahí es cuando nosotros empezamos a entender que esta palabrita bueno cobra otra dimensión. Ya no es igual a porque una silla es buena para servirse, la silla es buena. Sí, sirve. Pero el bueno que la palabra nos presenta es mucho más profundo y con mucho más significado. Como les decía, hermanos, lo que ocurre entonces ahora es que esa palabra bueno tiene otra profundidad, otra relevancia, otro significado. Entonces ahora cuando nosotros queremos hablar de bueno, según Dios, tenemos que empezar a ver qué es lo que Dios dice o qué Dios es. Porque Dios ahora es el término, Dios ahora es el parámetro, la norma, el fundamento para decir qué es bueno y qué no. Llegamos así a un pasaje donde, un evento, una escena donde quedó registrado en Marcos capítulo 10, versículo 18, donde el joven rico, lo conocen, lo tienen presente, se le acerca y le pregunta a Jesús, le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y Jesús, entendiendo que él no conocía quién era, entendiendo que quizás esa confesión era producto de una emoción del momento, le dice, ¿por qué me llamas bueno si no me conoces? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Por eso le digo, hermanos, que ahora cuando nosotros en la Biblia encontramos la palabra bueno, debe cobrar para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, un significado totalmente nuevo y más profundo. Como les decía al principio, este es uno de los atributos de Dios que más me ha llamado la atención, con el cual Dios más me ha conquistado, por así decirlo, me ha seducido para bien. Y es que Dios, en tanta bondad, en tanto amor, en tanta misericordia, Él decide introducirse en nuestra realidad. Decide introducirse en nuestra realidad que ya vemos no es para nada buena. No es tan buena como Dios lo había pensado o diseñado en el principio.
Si vamos a la palabra, hermanos, ustedes han leído seguramente historias de maldad humana. No hace falta ir a las noticias. Si vamos a la historia bíblica, Adán y Eva se rebelaron contra su creador. Rebelión desde el principio de los tiempos. Avanzamos un poco más, Caín, primer homicidio registrado en el Génesis, a su hermano. José y sus hermanos en Egipto, un odio, un resentimiento sostenido en el tiempo, que llegó a niveles que no nos podemos imaginar, de venderlo, de causarle mal y de esperar que desaparezca y de mentirle encima a su padre que había sido devorado por un animal. En el libro de Esther vemos un Mardoqueo que no le alcanzaba y no satisfacía su ira con matar a una o dos personas, quería destruir a todos los judíos que lo rodeaban, a toda una nación. Moisés y el pueblo, habiendo sido liberados hace poco tiempo, habiendo cruzado el Mar Rojo con tremendas señales, el Mar Rojo se abrió a la mitad. Y bastó un tiempo para que Moisés se vaya con Dios e hicieran un nuevo ídolo, becerro de oro, y digan, acá está nuestro Dios. Avanzamos un poco más, Jesús siendo crucificado por las autoridades políticas y religiosas del momento, animadas por un pueblo que lo quería ver morir. Entonces vemos esa realidad humana, que no es muy distinta quizás a la que hoy tenemos, y Dios se introduce en esa realidad. La palabra nos describe a nosotros en parte de esta manera. Romanos 3, versículos 10 al 12. Que las Escrituras dicen que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. De la misma manera, en el mismo capítulo, versículo 23, dice que todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. De ahí no es nuestra necesidad de un Salvador. De ahí no es nuestra necesidad de Cristo. De ahí nuestra necesidad de un Mesías que vuelva a hacer ese contacto con el Padre que habíamos perdido. Ahora, esto no es solamente para los que están afuera, ¿no? Los de las puertas para afuera. Porque en un momento, en Primera de Pedro, el apóstol Pedro le dice a una iglesia, ¿qué les dice? Desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celo y toda clase de comentarios hirientes. Eso no es un mensaje para los inconversos, no es un mensaje para los que no conocen a Dios. Le está hablando a los cristianos, a sus hermanos. Entonces fíjense hasta dónde llega la maldad que se originó luego de la caída. Bueno, en esa realidad es que Dios se introduce, en esa realidad es que Dios entra. Y en esa realidad, ¿saben qué hizo el pecado, hermanos, entre otras cosas? Les quiero contar algo. Uno cuando uno percibe cosas de su alrededor, lo hace a través de sus sentidos, ¿cierto? Uno mira, uno escucha, uno ve y percibe la realidad. Y sobre eso nosotros muchas veces juzgamos. Y decimos, esto es así, esto es asá, esto es bueno, esto es malo. Y hacemos una opinión. Lo que ha pasado, hermanos, con el pecado en el corazón del hombre es que se ha distorsionado de tal manera a lo que es bueno, a lo que es malo, que Isaías dice que algunos llamarán bueno a lo malo y a lo malo bueno. Hay una distorsión en el corazón del hombre, hay una distorsión en nuestras mentes, de las cuales, hermanos, nosotros, Cristo ha hecho una obra maravillosa, Cristo nos salva, pero evidentemente esa obra aún no está completa. Porque por eso Pedro le decía, desháganse, trabajen. El pastor Marcelo el domingo pasado que nos recordaba, desháganse, quítense, despójense del pecado, de todo peso que nos impide correr la carrera.
Por eso es que necesitamos una y otra vez, volver a Dios, volver a su palabra, volver y volver a Dios una y otra vez. Es la realidad del cristiano. Volver a Dios cada vez. Proverbios 14:12, hablando de esto, dice que hay caminos que el hombre considera rectos, hay caminos que a nosotros nos parecen bien, hay caminos que uno dice, es por acá, esta es una buena decisión, vamos por acá, pero que al final conduce a la muerte. Entonces, en esta realidad nuestra es que Dios entra, este Dios bueno, y acá le quiero contar tres cositas, brevemente, tres cosas acerca de este Dios bueno que hace y que da. Primero, el Dios bueno hace bien. Génesis 1, Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Era bueno en gran manera, dicen otras versiones. Era muy bueno, lo mejor de bueno. Tope de gama, no había nada más arriba. Muy bueno, excelente. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, lo que hace es bueno. Salmo 119, el salmista lo simplifica aún más. Tú eres bueno y haces únicamente, ¿qué cosa? El bien. Porque sos bueno, porque no puedes hacer únicamente, haces el bien. ¿Usted sabía que Dios hace solamente el bien? ¿Usted sabía que de Dios no puede salir otra cosa que no sea el bien? Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Ese Dios bueno hace bien. Dios bueno guía bien. Nos lleva hacia adelante con pasos firmes. Es que de un corazón bueno que sale, lo malo o lo bueno. Porque el hombre malo del mal corazón saca lo malo que hay en su corazón. Iba a decir el Nuevo Testamento más adelante. Hay un versículo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Lo sabía? Conocía. Claro, porque lo que hay es lo que sale. No puede salir algo que no está. Por eso como Dios es bueno, Dios es plenamente bueno, completamente bueno, siempre bueno, sale únicamente el bien. No sale otra cosa. Segundo, el Dios bueno da cosas buenas. Seguimos en el mismo tema. Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo de Dios. ¿Cuántas cosas hay que podemos disfrutar en familia, en nuestras casas, en lo personal, de la salud que tenemos? Con achaques o no, pero estamos ahí. ¿Cuántas cosas hay que podemos disfrutar? Momentos que podemos disfrutar en familia, esposo, esposa, con hijos. La bendición de poder ir a trabajar, aquellos que tienen la dicha. Detalles, cosas de la vida cotidiana, a tener algún hobby, algo que te gusta, de tener proyectos. ¿Tienen proyectos? Todo eso bueno, todo lo bueno viene de Dios. De la misma manera, Hechos 10:38 nos cuenta que Jesús anduvo haciendo el bien. Claro, ¿y qué iba a hacer? No podía hacer otra cosa que el bien. Sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Mateo nos dice, o registra, ¿no?, que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos,
cuánto más su Padre Celestial dará buenas cosas, buenos regalos a quienes le pidan. Dios no da cosas malas. Este versículo, el último que acabamos de leer, en su contexto, nos dice que como que Dios no se burla de nosotros. Porque si quiere un pescado no le da otra cosa, algo parecido. Si pide comida no le da otra cosa para suplantar, ¿no? Dios no se burla y Dios da lo que necesitamos y siempre es bueno. Tercera cosita que les quería contar acerca de Dios, el Dios bueno y sus buenos mandamientos. Por ahí cuando hablamos de mandamientos es como, no sé si alguien, creo que algunos ya hicieron, se conocía como la colimba, ¿no? El servicio militar obligatorio, ahí está. O aquellos que han tenido alguna formación de tipo militar, yo algo conozco, todavía no me olvidé. Y cuando hablan de mandatos, de órdenes, es como que uno como que, viste, me están queriendo controlar la vida, ¿no? Como que me dicen lo que tengo que hacer y no soy libre, entonces yo quiero hacer esto, pero no me dejan, tengo que cumplir órdenes, ¿no? O los niños a veces, ¿no? Como que siempre tengo que hacer caso, y bueno. Es que los mandamientos de Dios son buenos, porque vienen de un Dios bueno. Salmo 119 nos dice que ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Romanos 7, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Dios nunca va a mandar algo para el mal. Si hay algo que Dios nos manda, si hay algo que Dios ordena, que Dios dispone, Dios dice, eso es lo que tienen que hacer mis hijos, esto es lo que tienen que buscar, es por acá y no por allá. No es más ni nada menos que para nuestro bien. Para nuestro bien. Romanos va más allá. Dice, no finjan amar a los demás, ámelos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. No dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Porque esto del bien y el mal, una discusión o un tema filosófico tratado hace muchos siglos, siempre nos va a poner en algún momento entre, ¿seguimos lo que sabemos que está bien? ¿Lo que es correcto, lo que es bueno según Dios? ¿O hago lo otro? Siempre vamos a tener momentos, disyuntivas, caminos que parecen buenos, pero que no lo son. Caminos que a mí me parecen agradables, pero que Dios no aprueba. ¿Qué nos dice la palabra? Aferrate a lo bueno. Aferrate a lo bueno, aférrense a lo bueno. Por nada en el mundo uno debe cambiar los valores de Dios por algo de este mundo. Venzan el mal haciendo el bien. Buenos mandamientos para cuidarnos, para amarnos, para protegernos y todo lo demás que Dios quiere. Entonces, hasta acá. Dios es bueno. Dios es bueno. Una vez más, dígalo, por favor. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Perfectamente bueno. Siempre es bueno. Dios hace el bien, Dios da cosas buenas y Dios tiene buenos mandatos. Entonces, ¿cómo impacta esto en nuestras vidas? ¿Qué significa para nosotros hoy saber y entender a la luz de su palabra que Dios es realmente, plenamente y siempre bueno? Es que cuando vamos entendiendo y conociendo el carácter de Dios, uno puede ir tomando otras decisiones. Uno va mirando a Dios con otros ojos, porque lo va conociendo. Y acá les quiero contar 3 cositas brevemente
que tienen que ver con nuestra actitud hacia este Dios bueno. La primera es que me acerco a un Dios bueno. Imagínense si estaríamos predicando de un Dios que, ¿no? Un error, ¿no? ¿Cómo era la? Decían que las maestras de antes eran bravas, ¿no? Las docentes de algunos años atrás eran como que había reglas de madera, no sé, a mí no me tocó, ¿no? Pero dicen que había reglas de madera, no sé qué. Un tironcito también, como para que se acomoden un poco las ideas. Claro, claro. A usted le dicen a sus hijos, no, la maestra es mala. No, quiero ir a la escuela. No me lleves ahí. Pero ni cerca. Esto es lo mismo. Si nosotros hablamos de un Dios castigador, de un Dios severo, de un Dios tirano, no, a mí déjame donde estoy. Pero cuando conocemos este carácter de Dios, este carácter bueno, el salmista dice, Salmo 86, oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Cuando uno necesita ayuda, va a Dios. Cuando necesitas ayuda, vas al Padre, porque sabés que es bueno. Fíjense la importancia de saber que Dios es bueno. Porque si no necesito ayuda, me mandé una macana, me equivoqué, voy a cualquier lado, con cualquier persona, menos con Dios, a cualquier otro lado. Buscamos refugio en otros lugares nocturnos quizás, adicciones, droga, lo que sea, distracciones también. Porque no vamos donde está la fuente de nuestra ayuda, la verdadera ayuda, que es el Dios verdaderamente bueno. Nahum 1:7 dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Hay dificultades, hay problemas, hay dolores, voy al Padre. No hay otro lugar. Después buscamos consejo, ayuda, terapia, todo lo que... Dios debe ser, hermanos, nuestro primer recurso, el primero y más importante todo el tiempo. Hay un versículo que ahora viene porque a veces cuando uno está empezando, ¿no?, por el camino de la fe y uno está conociendo a Cristo, uno está conociendo la palabra, está conociendo y a veces hay temores, en todo sentido, ¿no? No, pero ¿qué tengo que hacer? Todos los domingos hay que ir. Los miércoles también, ¿no?, con muchas reuniones. Che, te obligan a estudiar también ahí. Bueno, es el que quiere. Hay temores, a veces uno, en base con quien habla, a veces hay distintos tipos de temores, puede haber. Che, el diezmo es obligatorio. No, tranquilo. No. Che, pero te pasan ahí para que... No, eso no es lo importante. Lo importante es que si hay temores, te animes. Salmo 34:8, que prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean. Qué alegría para los que se refugian en Él. Si a veces quizás, hermanos, no hemos experimentado aún la bondad de Dios, si aún no hemos experimentado quizás ese abrazo de papá, esa restauración que Dios hace en el corazón, en el alma, es porque quizás aún no hemos tomado el coraje de probar a ver qué tan bueno es Dios. Si aún no se ha animado, tenga ahí Salmo 34:8. Cuando llegue el momento y decirle, Dios, hoy te voy a probar. A ver si tanto me amás como dicen. A ver si tanto me amás como dice tu palabra. A ver si sos tan bueno conmigo. A ver si tanto me perdonás. Pruebe. Pruebe. Primer punto entonces, esto que nosotros hacemos o impacta nuestra vida es que nos acercamos al Dios bueno.
Otra actitud que nosotros tenemos hacia Dios es que alabamos al Dios bueno. Salmo 106:1. Si no me equivoco fue el que leyó Iván al principio. Salmo 106:1. Alabado sea el Señor, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Alabado sea el Señor, alabado sea. Eso, si no se dieron cuenta, es un mandato, es una voz imperativa. Alabado sea. Alaben a Dios porque Él es bueno, porque su fiel amor perdura para siempre. Eso merece alabanza. Eso merece que nosotros cuando nos juntemos o cuando lo recordemos o cuando nos levantemos, gracias Señor, te alabo y te bendigo por tu gran amor, porque me seguís amando a pesar de lo que soy. Te alabamos Señor porque sos tan bueno con nosotros, porque no importa mi situación y mi pecado una y otra vez, yo vuelvo a vos y vos me seguís perdonando y seguís abrazando mi vida. Merece alabanza, la bondad de Dios merece alabanza. Salmo 106, en otra versión. Aleluya, dice, alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, no termina, no tiene fin, eternamente y para siempre es su misericordia sobre cada uno de nosotros. Y dejo una lista ahí de versículos que dicen lo mismo, alabado sea el Señor, alabado sea. Si a veces nos cuesta alabar a Dios, podemos empezar por esto, reconociéndole qué tan bueno es y diciéndoselo. Esa es la alabanza. Tercero, cuando empezamos a conocer al Dios bueno y empezamos a tener una relación con Él, ¿sabe qué ocurre en la vida de un cristiano? En la vida de alguien que se acerca a Dios con arrepentimiento y fe, alguien que le entrega su vida, es que comienzan las buenas obras. Efesios 2:10 dice que somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros de antemano, tiempo atrás. Fíjense que dice para que hagamos. Yo no sé a veces, pero yo antes de llegar a Cristo pensaba que esto de la Biblia, ¿no? Y todo eran prohibiciones. Como que las reglas o los mandatos eran no hacer, ¿no es cierto? No harás, no hagas esto, no salgas para allá, esto no. Como que todo no, todo esto no hagas. La palabra nos dice que fuimos creados para hacer mucho, para hacer buenas obras. Y acá les tengo una pregunta. Porque si somos realistas y honestos, vamos a reconocer y saber reconocer que a lo largo de la historia de la humanidad, de lo que podamos conocer, han habido personas, han habido seres humanos, organizaciones, que han hecho cosas por el prójimo, por algún bien social, por algo ambiental, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces la pregunta que les tengo en esta tarde, ¿pueden los inconversos hacer buenas obras? ¿Y? ¿Qué ocurre? El dilema está en qué consideramos bueno. Volvemos al principio. ¿Qué es bueno? ¿Algo que nos hace sentir bien? ¿Algo que nos alivia momentáneamente algún dolor? Bueno, si vamos a la definición bíblica de bueno, vamos a ver que para que una obra, vamos, rapidito, para que una obra sea verdaderamente buena según Dios tiene 3 requisitos. La primera, esa buena obra tiene que tener un fundamento correcto, tiene que estar basada en la palabra.
Según de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La buena obra está fundamentada en la palabra. Segundo, esa buena obra debe tener un motivo correcto. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre. El amor demostrado. Primero, fundamento correcto, basada en la palabra, una obra verdaderamente buena según Dios. Segundo, el motivo correcto. No hay otro motivo más que el amor que Dios pone en nosotros. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted recibe amor. No recibe juicio, no es un regaño, un llamado a atención, es amor. Y ese amor es el que después motiva para poder hacer algo bueno. Tercero, la buena obra tiene un propósito correcto. 1 Corintios 10:31. Sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa. Sea que coman, beban, lo que sea que estén haciendo, lo que sea que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Una obra verdaderamente buena, fundamento correcto, motivo correcto, tiene un corazón honesto, un corazón que ama y busca la exaltación de Dios, busca la gloria de Dios. Entonces un inconverso difícilmente pueda querer exaltar el nombre de Dios porque no lo conoce. Las buenas obras obedecen a la palabra, es por amor a Dios, a las personas y para la gloria de su nombre. Entonces, hermanos, estas tres cosas es unas actitudes que a nosotros ocurren cuando nos empezamos a encontrar con el Dios bueno, que es que me acerco a Dios, quiero acercarme a Dios, tengo más ganas, estoy abierto a acercarme, bajo las defensas. No estoy como cubriéndome a ver de dónde viene el reto, el llamado de atención. No, estoy abierto porque sé que Dios es bueno. Entonces yo me acerco con un corazón abierto, me acerco a recibir lo que sea de parte de Dios, porque Dios es bueno. Lo alabo por su bondad y empiezan a brotar en mayor o menor medida buenas obras. Y para finalizar, si quieren pasar los músicos que vamos finalizando. Hay una buena obra del Dios bueno. Hay una buena obra que supera a todas las demás. No tengo forma de resumirla, de explicarla, así que la vamos a leer. Habíamos visto que el Dios bueno hace el bien, da cosas buenas, porque no puede salir otra cosa. Ese Dios bueno es el que, viendo nuestra realidad, se introdujo en nosotros. Y Hebreos 10, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Les pido 2 minutitos más de su tiempo y presten atención a lo que vamos a leer. Puede ser una lectura para durante la semana también volver a reflexionar sobre Hebreos 10. Dice que el sistema antiguo pacto, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas, por venir. Cuando estaba Moisés todavía no había venido lo verdaderamente bueno. Más allá de las señales, milagros, prodigios que leemos en la Biblia, eso no era lo verdaderamente bueno que Dios tenía para la humanidad. Eso era un tenue anticipo, una sombra de lo que estaba por venir.
de la obra verdaderamente buena que estaba por venir. No eran las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año. Pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Por más que caminaban kilómetros y kilómetros y horas y días y presentaban su sacrificio y lo compraban y se esforzaban porque sea el cordero sin mancha, el mejor del ganado, pero no podía limpiar a nadie. Si los sacrificios, versículo 2, hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido hasta los sentimientos de culpa. Pero en realidad, lo que en realidad ocurría es que esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Año tras año tenía que morir alguien, año tras año tenía que haber derramamiento de sangre, año tras año alguien tenía que morir, año tras año había sufrimiento, había muerte. Pues no es posible, versículo 4, que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, imagínese a Cristo diciéndole esto al Padre: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Versículo 9. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Este es el nuevo pacto en mi sangre, iba a decir Jesús. Este es mi cuerpo que por vos es quebrado, es partido. Versículo 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, bajo la ley de Moisés, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, el más importante, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Pues dice el Espíritu Santo: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón. Las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Versículo 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Dale un aplauso
al Señor, al buen Señor que nos ama mucho, que es bueno, siempre es bueno.